Tenemos el gusto de tener nuevamente a Marcela Azula dándonos una charla en el año de Fellow, que ya casi termina una buena cantidad de conferencias, siempre muy documentadas y muy bien presentadas. Y veo que ha adoptado finalmente la, la forma de presentar que he estado promoviendo y que promoví con una charla en el Congreso Nacional. Y es hacer conferencias que perduren. Y para lograr esto, pues no se hace en el formato estándar de presentación de diapositivas, am, sino que se hace en el formato de un website que queda publicado y queda consultable. Desde luego que esto exige ah, pues más disciplina y más calidad, porque en una charla uno pues puede cometer errores y dejar cosas por fuera, y eso pues pasó en los 50 minuticos que habló, y luego, y luego murió, y de pronto quedó por ahí en una grabación que muy poquita gente ve. En este caso, si queda enlazado pues en un sitio que puede ser consultado por oftalmólogos, y parte de la meta de este propósito educativo en que estamos y en el que han colaborado un buen número de fellows y residentes, es que todo quede muy bien organizado y pueda ser consultable, pero además en los websites de Google, y es algo que mucha gente no usa. Una vez que usted está dentro del website, usted puede ponerle, como en cualquier pantalla Google, búsqueda, y tiene la herramienta de búsqueda de Google, pues que es muy poderosa para buscar dentro del contenido del website. Entonces usted puede llegar muy rápido, una vez que entra al sitio, puede llegar muy rápido al tema que quiere consultar o que le interesa. Lo otro de esta modalidad es que implica un compromiso, porque es prácticamente como la publicación del capítulo de un libro, pero solo la diferencia es que en el libro queda publicado, impreso, y va a dar a una biblioteca, y hasta ahí llegó. Y a los 2 meses ya hay mucha cosa que puede estar desactualizada. Mientras que en esta modalidad, pues uno queda comprometido a estar revisando lo que publicó, y actualizarlo y corregirlo y mejorarlo, y de manera que sea de verdad una fuente de consulta útil. Entonces, sin más, oímos a Marcela, que entre otras le oiremos su última charla el próximo 3 de octubre, ya su charla de fin de fellow. Entonces, muchas gracias a todos por la asistencia, y adelante, Marcela. Buenos días, muchas gracias, doctor. Entonces, el día de hoy, como el doctor dice, quise hacer esta página o esta pues guía con el fin de que a todos nos quede y pueda ser como una guía para consulta rápida, incluso estando en consulta en frente del paciente, para saber cuáles son las diferentes corioretinitis infecciosas y no solamente esperar a que el paciente llegue al retinólogo para dar tratamiento, sino poder empezar a dar un tratamiento efectivo al paciente. Como esta es una charla supremamente, es un tema muy extenso, entonces voy a dar solamente pues la introducción, algunos signos, y voy a hablar de las que me parecen que son más importantes para, pues como para saber. Sin embargo, antes de eso les voy a dar cómo ustedes pueden navegar por esta página. Ya ahorita Blanca en el link ahí de Zoom en el chat del Zoom les va a dar el link. Entonces ustedes en estos botones o en los botones de acá arriba, si se está viendo mi cursor,
Sí, y aclaro pues que todas estas páginas quedan enlazadas en Retina Cali, entonces Ah, bueno, sí. con saberse la palabra Retina Cali, que uno la pone en Google, pues llega a Retina Cali y ahí puede en búsqueda poner corioretinitis infecciosa y va a llegar derecho, ¿no? Porque no se trata de que uno tenga que tener una larga colección de enlaces para consultar, sino a través de una fuente común accede a todo el trabajo de todos. Y esa es otra de las grandes virtudes de lo que nos permite hacer Google. Si ustedes entran, encuentran muchos fellows y residentes que han hecho aportes y los hacen en su propia cuenta y queda enlazado allí. Ujú. Entonces, Entonces sigamos. están los botones acá arriba estos botones, entonces ustedes pueden navegar poniendo cada botón y acá se pueden devolver al inicio. También en cada corioretinitis, entonces acá los dividí pues por cada etiología. Entonces, como para ya empezar la introducción, las corioretinitis infecciosas es una reacción inflamatoria que involucra el segmento posterior del ojo y este es secundario a la presencia siempre de un agente biológico. Para llegar al diagnóstico y para llegar al tratamiento del paciente, entonces tenemos que tener tres puntos, que es el punto de partida, la clasificación y ya la conducta como tal. Entonces, el punto de partida es hacer una anamnesis extensa del paciente, un examen oftalmológico completo, que este examen oftalmológico completo incluye la dilatación de los dos ojos para ver así el paciente tenga síntomas solamente en un ojo, hay que dilatar los dos para revisar los dos ojos. La clasificación puede ser según el curso si es agudo o si es crónico, la lateralidad si el ojo involucrado es solamente unilateral o bilateral, y el aspecto clínico de lo que estamos viendo, y ya la conducta es según lo que estamos viendo, solicitar laboratorios o si estamos seguros de que es una enfermedad en particular, empezar el tratamiento específico y si se considera necesario también tratamiento antiinflamatorio. Entonces, en la anamnesis, que es importante preguntarle al paciente si el inicio fue agudo o no, cuál es el estado inmune del paciente, si tiene alguna enfermedad asociada que nos produzca inmunocompromiso, exposición al agente infeccioso, si hay alguna exposición o algo que se acuerde previo al episodio actual, y si ha viajado a zonas endémicas, según obviamente la anamnesis la tenemos que ir enfocando, según también lo que vayamos encontrando al examen oftalmológico. El examen oftalmológico, entonces, tenemos que tener siempre agudeza visual de ambos ojos, toma de presión intraocular, mirar si es uni o bilateral, la valoración de la inflamación de acuerdo al son, que ya se las voy a mostrar, y los hallazgos que tenemos en el fondo de ojo. Entonces, el SON es la estandarización, la nomenclatura de estandarización de uveitis, y esta nomenclatura la clasifican según tres ítems. Entonces, según anatómica, según el curso de la enfermedad y según la etiología. Entonces, la parte anatómica nos la divide en si es una uveitis anterior, si vemos una uveitis intermedia, una uveitis posterior o una panoveitis, que es el compromiso de todo el globo ocular. En el curso podemos ver si es agudo o insidioso, la duración si es limitada o persistente y el curso sí también si es agudo, si es recurrente o crónico, y crónico lo vemos cuando hay cuando la enfermedad está por más de 3 meses continuos. Y según la etiología, entonces hoy nos vamos a enfocar en la infecciosa, que si es bacteriana, viral, micótica o parasitaria, pero también podemos ver que hay etiologías no infecciosas que pueden o no estar asociadas a enfermedades sistémicas o si es una enfermedad enmascarada neoplásica o no neoplásica. En general podemos ver varios signos, obviamente hay algunos que son específicos de cada enfermedad, pero en general podemos ver flebitis que están aquí marcadas con las flechas verdes,
que es la inflamación de las venas. También podemos ver arteritis y en una misma patología o en un mismo paciente podemos ver tanto flebitis como arteritis en el fondo de ojo. Y aquí marcado con el asterisco vemos los envainamientos venosos. Y podemos ver también oclusiones venosas y oclusiones arteriales. Pueden estar separadas o, como en este paciente, pueden estar en el mismo paciente. Acá en el triangulito azul podemos ver oclusiones venosas, que acá hasta aquí llega el llenado de la angiografía. Y en el triangulito amarillo podemos ver oclusiones arteriales. Esta es una tablita que me pareció interesante del SON, que nos ve la comparación de los cambios vasculares retinianos observados en pacientes que tienen uveitis infecciosa versus los pacientes que no tienen uveitis infecciosa, que tienen uveitis no infecciosa. Entonces, estadísticamente significativo, tenemos 4 ítems, de los cuales son la inflamación venosa, pues la inflamación de las paredes de las venas, que se da mucho más frecuentemente en uveitis infecciosas. Las arteritis también se dan más frecuentemente en uveitis infecciosas, la inflamación también de las paredes arteriales y las oclusiones arteriales. Y ya como tal, les voy a hablar de la corioretinitis por sífilis. Me parece importante traer esta enfermedad porque es muy frecuente y además la sífilis es la gran simuladora en el cual podemos ver o sea, podemos ver una gran cantidad de lesiones siendo sífilis, entonces por eso es importante tenerla en cuenta. Entonces, su etiología es el treponema pallidum y esta es una espiroqueta gram negativa que acá podemos ver que se llama espiroqueta porque es en forma de espiral. Su epidemiología es que cada vez más de 1 millón de personas contrae este tipo contraen infecciones de transmisión sexual y hasta 8 millones de adultos en edad de entre los 15 y los 49 años en el 2022 contrajeron sífilis, entonces es una enfermedad bastante prevalente. Tiene varias etapas, entonces una vez se hace la infección, más o menos de 30 a 90 días, se da la sífilis primaria, que sus únicos síntomas son una linfadenopatía regional y el chancro. El chancro es una lesión que no duele, que es indolora y que puede pasar desapercibida porque como no duele, pues el paciente puede que no se la vea. Si en la sífilis primaria no se hace tratamiento, el paciente pasa a una segunda fase, que es la sífilis secundaria, que esta se da entre 60 a 90 días de la primera infección y el paciente presenta un rash maculopapular. Y si en este momento no se hace tratamiento, el paciente pasa a una fase de latencia. En esa fase de latencia, la serología, perdón, treponémica es positiva, pero el paciente ya no tiene ningún síntoma. Entonces, los pacientes pueden pasar en estas 3 fases a una fase de latencia sin darse cuenta de que tienen la enfermedad. Si en esta fase de latencia no se hace tratamiento, hasta un 80% de los pacientes pueden ser silientes, o sea, tener la enfermedad, contagiar la enfermedad, pero no tener ningún síntoma. O los pacientes pueden presentar sífilis tardía, que es hasta un 20%, y esta se da entre 1 año hasta décadas después de la latencia. Entonces es importante saber que las uveitis posteriores se pueden dar en cualquiera de las fases de la sífilis, pero son mucho más frecuentes en la fase latente, en donde el paciente no tiene ningún síntoma eh, sistémico de sífilis y lo que vemos es una uveitis. Entonces, esta afectación de la sífilis no tiene ninguna predilección por ninguna estructura concreta del polo posterior, pero pues yo me voy aquí en esta guía nos estamos, les voy a mostrar solamente la parte de la retina. Entonces,
hay varios patrones de uveitis sifilíticas que son patognomónicos, pero como ya les había dicho anteriormente, la sífilis es una gran simuladora en donde nos puede dar cualquier tipo de patrón, pero si vemos estos tres que les voy a mencionar a continuación, tenemos que tener una alta sospecha de la enfermedad. Entonces, lo primero son precipitados retinianos superficiales o también llamada retinitis punctata interna, que son estas lesiones puntiformes intrarretinianas que están asociadas a una gran vitreitis, que a veces es difícil ver estos puntos a través de el vitrio tan turbio y nos pueden dar vasculitis oclusivas. La otra es la retinocoroiditis sifilítica y esta hay dos patrones en el cual está la confluente, que es esta placa que es típicamente adopta una forma triangular en donde la mayoría de veces la base está hacia la hora serrata y la punta está hacia el nervio óptico. Tiene un blanqueamiento leve, no es un blanqueamiento tan intenso como podemos verlo en una toxoplasmosis, sino que es un blanqueamiento leve. Y en la angiografía vemos que estas placas son hiperfluorescentes y fugan en fases tardías. El otro patrón es la placoide aguda, que también es llamada corioretinitis placoide posterior sifilítica aguda, y es una placa grande, amarillenta, que no es sobrelevada y generalmente se produce en el área macular. En la angiografía podemos ver hiperautofluorescencia. En el OCT podemos ver desprendimiento neurosensorial y aquí en fases tempranas nos da una hiperreflectividad, como nos está mostrando las flechas amarillas, del epitelio pigmentario de la retina y de la elipsoide inicialmente, y en fases ya más tardías puede producir incluso una alteración de las capas externas y aparición de estos precipitados en las capas externas de la retina. ¿Cuándo debemos sospechar una sífilis? Entonces, cuando vemos la coexistencia de retinitis confluente, donde vemos un blanco esmerilado de forma triangular, aunque si no es de forma triangular, pues no debemos descartarlo, y múltiples puntos blancos pererretinianos, como lo vemos en esta fotografía. Entonces, siempre que tengamos la coexistencia de estas dos, debemos sospechar una retinocoriditis por sífilis. El diagnóstico, entonces, hay dos tipos de pruebas para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Una son pruebas no treponémicas y las otras son pruebas treponémicas. Las pruebas no treponémicas son el BDRL y el RPR, y estas se vuelven positivas entre 10 a 15 días desde la aparición del chancro. Entonces se vuelven positivas pues relativamente rápido. Y esto es lo importante, es que se pueden cuantificar. Entonces tenemos unos títulos en donde podemos monitorizar la actividad de la enfermedad, y lo más importante en estas pruebas es que podemos ver la respuesta al tratamiento. ¿Cómo podemos ver la respuesta al tratamiento? Cuando los títulos empiezan a disminuir, vemos que el tratamiento está siendo efectivo. Puede haber falsos positivos, como en el embarazo y en enfermedades crónicas con daño tisular como linfomas, leucemias y mielomas. Y puede haber también falsos negativos, uno cuando el paciente está en un periodo de ventana, que es antes de la aparición del chancro, que acá pues como se positivizan entre 10 a 15 días, pero normalmente es raro que un paciente consulte en este periodo de ventana. Y es muy importante tener en cuenta que pacientes con VIH pueden tener un efecto prosona en el cual esta prueba sale negativa. Entonces, mucho cuidado en pacientes con VIH en el que sospechemos una sífilis y estas pruebas no treponémicas salgan negativas, porque puede ser un falso negativo. Y las pruebas treponémicas es el FTA, que estas se vuelven positivas también de 1 a 2 semanas desde la aparición del chancro. Estas, lo malo es que no se pueden cuantificar, y estas, una vez se vuelven positivas, permanecen positivas siempre. Entonces, para valorar si el paciente ha tenido buena respuesta al tratamiento, no son recomendadas, porque estas son
se devuelven positivas y permanecen positivas durante toda la vida. Hay varios algoritmos para las pruebas. El tradicional decía inicialmente que hacer una prueba no treponémica y si esta es positiva, realizar una FTA o una prueba treponémica. Ahorita lo que más se recomienda es hacer el algoritmo inverso y es empezar con un test treponémico. Si este test treponémico sale negativo, entonces parar quiere decir que el paciente no tiene la enfermedad. Si este test sale positivo, entonces pedir una prueba no treponémica. Si esta prueba no treponémica sale positiva, quiere decir que el paciente tiene la enfermedad y toca empezar a dar tratamiento. Si este test sale negativo, lo que ellos recomiendan es repetir el FTA, repetir nuevamente el test treponémico y según esto, si sale negativo nuevamente, quiere decir que el test no treponémico, o sea, el RPR o el VDRL fue un falso positivo y no se debe dar tratamiento. Mientras que, un falso negativo, perdón. Mientras que si este vuelve a ser positivo, entonces hay tres conductas. Uno, preguntar al paciente si ya ha tenido sífilis y si ya le han dado tratamiento. Si el paciente sí ha tenido sífilis y ya le han dado tratamiento, probablemente no necesitemos dar nuevo tratamiento. Si el paciente sí ha tenido tratamiento, pero interrogamos sobre conductas sexuales de riesgo sin protección, pues hay que repetir nuevamente el tratamiento porque puede estar en una nueva infección. Y si el paciente no ha recibido tratamiento previo, pues empezar el tratamiento. Aquí en nuestro medio, como es difícil pedirle una prueba, que el paciente vuelva y después volverle a pedir otra prueba y que vuelva porque pues las consultas son muy lejos, entonces lo que yo les recomiendo, pues lo que me parece más sensato es pedir las dos pruebas de una vez y según esas dos pruebas pues seguir haciendo el algoritmo. El tratamiento entonces se debe tratar siempre una corioretinitis por sífilis como una sífilis terciaria, una sífilis o una neurosífilis y se debe hacer con penicilina G intravenosa de 18 a 24 millones de unidades por 10 a 14 días. Y si el paciente es alérgico a la penicilina, dar doxiciclina cada 12 horas por 14 días y tetraciclina cada 6 horas por 30 días. Esto para la sífilis. De las corioretinitis virales me parece importante hablarles sobre la necrosis retinal aguda. Esta es una enfermedad por el virus de varicela zoster hasta un 66%, por el virus herpes simple de un 35% y un citomegalovirus de un 12%. ¿Por qué les quiero hablar de esta enfermedad? Porque esta enfermedad tiene una rápida progresión y puede ser devastadora para la agudeza visual final del paciente. Y si esperamos a que el paciente llegue a una consulta de retinología, probablemente es demasiado tarde. Entonces, para que si uno la sospecha, empezar directamente tratamiento y si finalmente uno descarta que no es esa enfermedad y todo, pues no pasó nada, pero es preferible dar un tratamiento a no tratar el paciente y que el paciente llegue ya después con las complicaciones. Esta necrosis retinal aguda generalmente se da en jóvenes de 20 a 50 años y puede tener un prodromos viral reciente o infecciones previas por herpes. Y es muy importante porque esta enfermedad se da en pacientes inmunocompetentes. No tienen ningún tipo de inmunocompromiso y generalmente es unilateral, pero es muy importante saber que hasta en un 75% de pacientes que no tengan ningún tratamiento se puede hacer bilateral y hasta en un 10% de pacientes que sí han recibido tratamiento también se puede hacer bilateral, entonces por eso es importante instalar el tratamiento a tiempo. Los signos son vitreitis, retinitis necrotizante que son irregulares, neuritis óptica, vasculitis oclusivas, pueden haber hemorragias perivasculares, envenenamiento y obliteración de arteriolas. Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos?
Los criterios diagnósticos es cuando tenemos uno o más focos de necrosis retinal en periferia. Esta es una enfermedad que se caracteriza porque la progresión va desde la periferia hacia el centro. Vemos una progresión muy rápida si el paciente no ha recibido ningún tipo de tratamiento. La propagación es circunferencial, como les decía, generalmente en la periferia hacia el centro y tiene una vasculopatía oclusiva asociada con compromiso de arteriolas y una reacción inflamatoria marcada en vitro y en cámara anterior. Entonces acá lo que podemos ver es una necrosis extensa en la periferia y en algunos artículos la mencionan como una necrosis en dedo de guante. Aquí podemos ver que tenemos una necrosis, se produce esto como si fuera un dedo de guante y vuelve otra vez hacia la base. Entonces, esto es patognoménico de la necrosis retiniana aguda. Sin embargo, como podemos ver acá en esta fotografía que les estoy señalando, no vemos ningún dedo de guante y también es esa enfermedad. Podemos ver hemorragias extensas asociadas. Este paciente también tiene vitreitis y podemos ver inflamación o papilitis, pues de inflamación del nervio óptico o papilitis. ¿Qué complicaciones puede tener esta infección si no la tratamos? Entonces nos pueden dar desprendimientos de retina porque toda esta parte de la necrosis se pueden formar agujeros y generalmente pues queda esta retina muy frágil y se desprende la retina. Se pueden dar desgarros gigantes. Pueden haber vitreoretinopatías proliferativas que también pueden hacer tracción y desprender la retina y neuropatía óptica y atrofia óptica secundaria. El tratamiento de esta infección entonces es con valanciclovir, 500 miligramos, o sea, pero se da 1 a 2 gramos 3 veces al día y la idea es quedar más o menos entre 7 a 10 días o hasta la resolución de la retinitis, no suspender el medicamento hasta que la retinitis no esté resuelta. Este es el tratamiento como de primera línea. Otro tratamiento es el aciclovir de 800 miligramos 5 veces al día. También hay una discusión entre si se debe dar tratamiento intravenoso versus tratamiento oral. Entonces, el tratamiento intravenoso es el aciclovir intravenoso, 10 miligramos por kilogramo cada 8 horas durante 7 a 10 días, o el GAN y asociar siempre a un antiviral intravitreo. Lo que más usamos es el ganciclovir intravitreo de 2 miligramos en 0,2 mililitros, pero también está el Foscarnet. Está también hay que dar un tratamiento para desinflamar con prednisolona oral 1 miligramo kilogramo día, generalmente en fases agudas, pero es muy importante explicarle al paciente que este tratamiento hay que iniciarlo 24 a 48 horas después del inicio del antiviral, que no lo vaya a iniciar con el antiviral porque puede generar una reacción inflamatoria mucho más severa. Y es controvertido el dar aspirina de 81 a 500 miligramos día, generalmente cuando los pacientes tienen periarteritis o estrechamiento intraluminal. Y las dosis de mantenimiento, una vez instalado el tratamiento y que veamos que la retinitis va con una resolución, hay que dar una dosis de mantenimiento de 1 gramo vía oral por más o menos unos 6 meses, pero dependiendo de cómo evolucione el paciente. Entonces aquí les puse este artículo que es la comparación entre el tratamiento oral versus el tratamiento intravenoso y sale, pues la conclusión es que son equivalentes y no hay una diferencia en la agudeza visual final ni en las complicaciones del desprendimiento de retina o el tiempo para la regresión de la retinitis. Entonces, por lo cual, como son pacientes inmunocompetentes que no tienen ninguna otra enfermedad de base, se puede dar tratamiento oral en casa. Les quiero también traer, perdón.
Otro que es la necrosis retinal externa progresiva, que es por sus siglas es el PORN, y esta también es de la misma etiología de varicela zoster, herpes simple y citomegalovirus, pero esta, a diferencia de la necrosis retinal aguda, se da en pacientes que están inmunocomprometidos, que tienen una enfermedad de VIH que no está bien controlada. Esta necrosis también es de mal pronóstico, frecuentemente también producen desprendimientos de retina y a diferencia de la necrosis retinal aguda, en esta hay poca inflamación en la cámara anterior y el vítreo por esta misma inmunocompromiso que tienen los pacientes. En este tipo de enfermedades no hay vasculitis y también hasta un 70% se pueden producir bilateral sin tratamiento. Esta, a diferencia de la necrosis retinal aguda, comienza hacia el polo posterior y se va extendiendo hacia la periferia, mientras que la necrosis retinal aguda va desde la periferia hacia el polo posterior. Entonces acá podemos ver unas necrosis extensas en la periferia en este paciente, pero o sea, este igual se diagnosticó como una necrosis retinal aguda inicial. En el artículo hablaban que era inicialmente, lo pensaron, pero finalmente después le hicieron pruebas de VIH al paciente y lo cambiaron a un PORN. Y en esta sí es la típica que se producen unas necrosis extensas, generalmente en el polo posterior, que sin tratamiento se van extendiendo hacia la periferia. El tratamiento de esta enfermedad, entonces, sí es como estos pacientes sí son inmunocomprometidos, entonces estos pacientes sí deben recibir tratamiento intravenoso hospitalizados con ganciclovir intravenoso de 5 miligramos kilogramos día o aciclovir de 10 a 15 miligramos kilogramo cada 8 horas. Se le debe asociar a esto ganciclovir intravitro y el paciente debe iniciar una terapia antirretroviral para aumentar, pues, y para dejar esta inmunosupresión. Y estos pacientes también se deben dejar en mantenimiento con valanciclovir 2 gramos cada 8 horas o con valganciclovir 400 miligramos más su terapia antirretroviral. Acá a ver cómo vamos de tiempo, para no extenderme más, hice una comparación entre la necrosis retinal aguda, el PORN y la retinitis por citomegalovirus porque pueden confundirse entre las tres. Entonces, para recordar, el PORN se da en inmunocomprometidos, mientras que la necrosis retiniana aguda se da en pacientes sanos y la retinitis por citomegalovirus también es de pacientes inmunocomprometidos. La necrosis retinal aguda inicial es unilateral. Acordémonos que hasta un 85% se pueden volver bilaterales, pero inicialmente es unilateral, mientras que el PORN generalmente cuando uno ve el paciente ya está bilateral y el citomegalovirus es unilateral. En el PORN la afectación del polo va desde el polo posterior hacia la periferia y en la necrosis retinal aguda es afectación desde la periferia hacia el polo posterior. Pero, pues esto es patognomónico de estas enfermedades, pero se pueden pues hay algún paciente que puede ser diferente, sobre todo en el PORN por este inmunocompromiso. Y en la retinitis generalmente la afectación es perivascular y no es tan frecuente que se dé en la periferia. En el PORN, como los pacientes tienen un inmunocompromiso, entonces la inflamación intraocular es mínima o incluso ausente, mientras que la necrosis retinal aguda tiene unas inflamaciones intraoculares moderadas a severas y en el citomegalovirus hay células en cámara anterior y vitreitis, pero no es tan severa como en la necrosis retinal aguda. En el PORN, los vasos retinianos están respetados, mientras que en la necrosis retinal aguda hay una vasculitis y pueden haber oclusiones vasculares. Y en el citomegalovirus, pues puede o no haber alguna oclusión vascular. Todas las complicaciones son desprendimientos de retina. Sin embargo, es importante saber que en el PORN se pueden dar desprendimientos de retinas en fases tempranas.
Las recurrencias son frecuentes en pacientes que tienen un inmunocompromiso y en la necrosis retinal aguda, si se tiene un adecuado tratamiento, no, pues la mayoría de veces no producen recurrencias, ni en el citomegalovirus. Y tanto el PORN como la necrosis retinal aguda son rápidamente progresivas, mientras que en el citomegalovirus el crecimiento de las lesiones es más lento. Entonces acá están las imágenes de una necrosis retinal aguda, que son como estos dedos de guante, y estas necrosis que empiezan más en la periferia, acá en el PORN, que ya son, que empiezan desde el polo posterior hacia la periferia, y en la corioretinitis por citomegalovirus, como frecuentemente lo llaman, que es como un signo de pizza napolitana o queso con tomate, en el que vemos esta necrosis extensa que generalmente va en trayecto de las arcadas vasculares asociado a hemorragias intrarretinianas. Pues eso era lo que les tenía para hoy, pero pues igual en la guía pueden encontrar muchas otras enfermedades para consultar. Muchas gracias, Marcela. Queda muy buena la guía. Y yo quiero hacer énfasis sobre lo que dice Marcela, que estas publicaciones que estamos haciendo en la web y que están enlazadas, pues sirven de guía. Algunas las he llamado guías rápidas porque están diseñadas de tal manera que orienten rápidamente al oftalmólogo en la mitad de su consulta. Pues todo el mundo tiene hoy en día un computador, un celular, y si se siente como muy perdido ante un cuadro inflamatorio de qué hacer y por dónde arrancar, y la reacción usual ante eso es pues ordenar una gran batería de exámenes, cuando la mayoría de las veces sí se puede orientar un diagnóstico. Entonces van a tener a la mano estas herramientas para consultar y ver con en los meses pasados hicimos una sobre coroiditis multifocales, que es muy valiosa. Yo la uso de vez en cuando, pues uno no se acuerda de todo y de vez en cuando uno entra ante un paciente muy difícil de ubicar, entra y sirve para orientarse. Y en el caso de estas agudas infecciosas, pues lo que ha dicho Marcela es muy cierto, es muy crítico eh, orientar el paciente desde el principio. Y si uno sospecha sífilis en estos pacientes que a veces son de difícil seguimiento, pues arrancar un tratamiento aún antes de exámenes, yo lo considero válido, ¿sí? Ya, si llegan los exámenes negativos, pues entonces uno puede replantearse y reconsiderar. Pero uno ve que el tratamiento temprano representa a veces toda la diferencia. En el caso de vitreitis severa o vialitis, como ponen en algunos de los estudios, donde es muy turbio, es predominantemente posterior, es muy turbio y es muy difícil saber con qué arrancar, pues obviamente que el ideal es hacer PCR, ¿no? Pero ya sabemos que aquí todavía estamos en pañales en PCR, no nos hacen paneles de PCR. Hay que pedir el PCR específico. Todavía los laboratorios devuelven muestras diciendo que es muy poquito, cuando PCR, pues esa es la gracia. Y obviamente que lo que podemos sacar del ojo es muy poquito. Y entonces una situación que yo encuentro justificada aquí, y yo la he hecho,
es que ante un paciente con una vitreitis donde usted está perdido y el paciente no tiene nada más, no tiene nada que lo oriente a uno a un diagnóstico, yo encuentro justificado iniciar tratamiento antitoxo. Y lo he hecho en varias oportunidades. Y a medida que el vítreo va aclarando, aparece primero el faro en la niebla y luego aparece la lesión corioretinal, pues que le confirma a uno que uno estaba empistado y eventualmente viene el paciente pues con el IgG positivo o en el caso de que uno pudo hacer PCR, pues con el PCR positivo, pero ganó mucho tiempo haciendo tratamiento. Y con la necrosis retinal aguda ocurre algo similar. Eh, Cuando tienen la vitreitis y el faro en la niebla está en la periferia y no en el polo posterior, que es lo más típico de toxoplasmosis, pues entonces uno comienza a dudar de si será el inicio de una necrosis retinal aguda o será una toxoplasmosis. Y si uno logra ver la lesión de la periferia, la clave que mencionó Marcela es muy importante. Si la base de la lesión está en contacto con la hora serrata y la punta de la lesión es más delgadita, es decir, el ángulo que forma el borde de la lesión con la hora serrata, el límite pues de la retina, es un ángulo obtuso. Eso quiere decir que la lesión sale y apunta hacia el polo posterior. Si es al revés, la lesión escasamente toca la hora serrata, o sea, el ángulo de la curva que hace la lesión con la hora serrata es un ángulo agudo, probablemente mucho más seguro, eso es toxoplasmosis. Yo he tenido esa duda en una ocasión pues cometí el error de creer que era toxoplasmosis, pero en 2 o 3 días me di cuenta que la cosa estaba empeorando rápidamente. Logré ver mejor la periferia y con esa regla pude decidirme por necrosis retinal aguda, que fue lo que terminó teniendo el paciente. Yo tengo una pregunta para Marcela, a ver si la tiene clara. Yo siempre, el envainamiento venoso, sea que uno lo vea porque hay infiltración blanca o paredes de las venas blancas o de las arterias, pues siempre lo he llamado vasculitis, flebitis o arteritis. Si ese envainamiento es más ancho, sea oftalmoscópicamente o angiográficamente, veo que la literatura, por lo menos de ese artículo, lo llaman sheathing, y Ujú. o sea, que es como más extenso, ¿sí? Y yo no entiendo muy bien el porqué de esa diferencia. Si la pared de la vena está inflamada, un poquito como para teñir la pared de la vena, pero o mucho como para extenderse al espacio vecino, no sé, yo hasta ahora no he entendido que eso tenga un valor. Tu impresión es que en ese No, artículo le dan un valor, ¿no? ahí le Le das- dan un valor, o sea, ahí la ponen diferente, pero pues igual a mí me parece difícil de diferenciarlo. Igual es una inflamación, igual es una flebitis o igual es una arteritis. Entonces, no Sí, sé yo por qué. siempre he llamado eso, o sea, oftalmoscópica o angiográficamente, si hay escape en las paredes de las venas y se extiende siempre lo he llamado pues flebitis o arteritis o vasculitis, si uno no está muy seguro de qué se trata, pero hacer esa diferenciación, ¿alguien aquí No. cree que tiene algún valor hacer esa diferenciación o lo ha usado en la clínica para algo? Bueno, el otro comentario que tengo es sobre sífilis. Sífilis están los cuadros clásicos, como muy bien lo muestra Marcela pues en el website. Pero yo les diría que otra guía para sospechar sífilis es cualquier, cualquier dibujo de la corioretinitis raro. Yo tengo un caso pues que lo he presentado mucho, que lo llamé sífilis en floretas, en donde hacía múltiples
flores en la coroides, la sífilis. Ah, y también he visto, pues si no los hemos coleccionado, pero figuras raras, por algo le dice la gran simuladora, simula cosas muy raras. Entonces, tengan siempre sífilis en la mente. Yo creo que cualquier ueólogo les va a recalcar que las pruebas treponémicas, las pruebas de sífilis, no se le perdonan a nadie, a nadie. Puede ser la monjita más inocente y no se le perdonan las pruebas de sífilis. Yo he tenido unos casos absolutamente sorprendentes y desconcertantes y resulta pues incómodo y difícil a veces pedirlo y muchas veces tiene uno que como que enterrar la prueba de sífilis entre varias pruebas, ¿no? Ah, no se me olvida el caso de la mamá de un colega que vino con el colega, entonces pues uno le ve la coroiditis y sale pues con orden de sífilis y obviamente que el colega sabe uno que está pidiendo y es sumamente incómodo, pero pues toca hacerlo y resultó positivo, ¿no? Eh, sobre la otra pregunta que yo tendría, y de pronto Raúl, si Raúl Corral está ahí todavía, nos pudiera ayudar sobre la duración del tratamiento en herpes. Yo lo que he hecho es lo que se recomienda, son varios meses, pero una vez que ese ojo se aquieta y comienza a cicatrizar, y uno ya lo ve cicatrizado, pues uno tiende a pensar como pensamos en toxoplasmosis, ¿no? Una vez que yo veo ya eso cicatrizado y desinflamado, yo paro el tratamiento. Pero en base a las recomendaciones que nos han dado, bajar la dosis de pronto a 1 gramo al día o medio gramo al día y quedarse allí durante meses, independiente de cómo se ve el ojo, no sé, a mí me entran a veces dudas si estamos dando tratamiento por más tiempo del necesario. Quisiera si Raúl nos puede opinar sobre eso y otros temas también que le hayan interesado. Ah, Buenos días a todos, Alberto. Estuvo muy bonita charla, te cuento, muy bonita charla. La pregunta que vos tenías también sobre este cambio, generalmente nosotros consideramos que todos son fenómenos vasculíticos, ¿no? Sean arteriales o sean venosos, pues, o venoarteriales, porque los microorganismos llegan es por los vasos, generalmente, pues. Yo tengo de pronto un comentario tranquilo, es la utilización de las pruebas inmunológicas, ¿no? Los IgG y los IgM, los anticuerpos. De pronto esos marcadores no son tan eficientes pues en las infecciones oculares en el sentido de decir si la cosa es antigua o reciente, pero sí tienen un valor predictivo negativo muy importante. Porque si te dan negativos, quiere decir que ese no es el microorganismo que estás pensando, generalmente. Los títulos de varicela, los títulos de herpes 1, herpes 2, citomegalovirus. En citomegalovirus tenés una cosa adicional, tiene una cosa adicional que es la carga viral, que esa sí le permite pues a uno hacer un poquito más de precisión. Y con respecto al tratamiento de estas infecciones herpéticas, el aciclovir y el palaciclovir no son tan buenos en citomegalovirus. O sea que cuando tengan la impresión de que eso es un citomegalovirus, es preferible utilizar el ganciclovir. Se ha mostrado que tiene una eficiencia mucho mayor. También con respecto a las pruebas, creo que unos que han tomado la ventaja en pruebas ultra mega play rápidas son los ginecólogos, porque ellos están haciendo pruebas, lo que se llama pruebas desde el consultorio. Y actualmente hay pruebas rapidísimas para sífilis, para VIH, para toxoplasma y para algunos de los herpes que uno las puede hacer en el consultorio. O sea, en este momento el planteamiento es que los médicos y de pronto el auxiliar que está con uno allí sea capaz de hacer una prueba que en menos de 15 a 20 minutos te dice, no te cuantifica, pero te cualifica, te dice es positivo o es negativo y te permite una diferenciación rápida con una
sensibilidades superiores al 90%. Ginecología ya lo hace rutinariamente, sobre todo para todas las embarazadas que llegan sin controles al parto, pues. Y entonces ahí VIH también se puede hacer rápido. O sea que creo que en oftalmología ese es un punto que al futuro inmediato debería de pensarse en implementarse rápidamente. Creo que Pues estoy te de acuerdo pediría, con la Raúl, doctora Marcela. que nos asesores y tener esas pruebas disponibles porque pues podría ser muy Claro, fácil tenerlas en la clínica. Entonces, y no tanto que necesariamente tiene que cada uno tenga su stock de eso, pruebas en el consultorio, pero sí tenerlas en la clínica y uno en la mandar el clínica. paciente a un sitio en la clínica donde un técnico, una técnica las haga Rapidito, y sí. le den a uno en un Tanto es minuto. que el Ministerio de Salud de Colombia tiene una resolución porque están implementadas es en ginecología. Pero yo creo que en este caso sí, porque uno cuando mandan estos pacientes también para evaluación, son gran cantidad de pruebas. Y lo que tú dijiste, el tratamiento rápido. Entonces, si uno tiene una prueba serológica de esa rapidita positiva, pues dirige y arranca mientras hace el resto del estudio, que es importantísimo. También estoy de acuerdo con la doctora en el sentido que cuando piensen en Lewis, siempre pidan las dos pruebas de entrada, por lo que ella dijo. Uno le pide una prueba al paciente, uno no sabe si va a volver, si no va a volver, quién se la va a mirar. Entonces, si hace las dos pruebas rápidamente para tratar de diferenciar entre sífilis primaria y sífilis terciaria, que es muy importante, pues, porque la cosa del tratamiento es totalmente diferente, ¿no? Una cosa es la penicilina benzatínica de las 3 semanas y otra cosa es lo que tiene que hacer cuando hay infecciones oculares en que el paciente tiene que ir a hospitalizarse y recibir 12 a 14 días de penicilina cristalina. Esa sería como mi observación. No sé si hay algún comentario, Y alguna ahí te pregunta. tengo una Ah, pregunta y es que dicen, sí, bueno, el paciente es resistente, es alérgico a la penicilina, se puede usar doxiciclina por un mes oral. Y eso es igualmente válido, porque si es igualmente válido, pues suena mucho más sencillo que mandar a hospitalizar a un paciente 10 días para que le pasen 24 millones endovenoso, pues ¿por qué no darle el doxiciclina? Si sirve igual. esa también iba a pensar. No, la colegia cristalina tiene que ser porque la penetración de estas terapias orales es bastante regular a mala allá. Entonces tiene la posibilidad de que haya una recaída superior casi al 25 al 30% si te tiras a la terapia oral. Entonces, por eso es que se deja solamente. Además, hay algunas terapias alternativas parenterales que a veces pueden ser de home care, como la cetriazona. O sea, ha ido avanzando cosas como esas y terapias combinadas. Entonces, sí, generalmente toca la penicilina cristalina. También se puede hacer un home care de penicilina cristalina, si el home care es bueno, o sea que sí. El problema que tiene uno a veces es que como es cada 4 horas, entonces lógicamente la entidad tiene dificultad para cubrirlo, pero es mejor la penicilina cristalina definitivamente si el paciente no es alérgico. No Y sé yo qué hasta algún otro ahora lo que he comentario. hecho es mandarlo a hospitalizar, pues, pero Sí, siempre sí, sí. uno Las piensa en terapias términos. orales no son tan buenas, no son tan buenas para este tipo de patologías en estos ámbitos como es el cerebro, el ojo, que son como unas partes que tienen un comportamiento diferente pues a los otros sistemas orgánicos. Sobre Toxo, quisiera, Raúl, que opinara sobre esto, pues porque yo lo enseño y lo digo constantemente, pero con muy poco éxito, o sea, casi nadie lo hace, ¿no? Yo no sé, no me creen. Eh, en Toxo hay dos situaciones. Una, el toxo típico que uno ve cuando tiene un poco de experiencia, pues que es la cicatriz pigmentada con unas lesiones satélites activas y con vitreitis. Yo veo ese paciente y le inicio inmediatamente el tratamiento y le pido simultáneamente IgG para toxo. Cuando es tan típico, si me llegara a suceder que llegue un IgG negativo, yo le digo, vuelva a hacer en otro laboratorio porque creo que el laboratorio está equivocado. Eh, pero hay muchas situaciones en donde el toxo no es tan típico. Por ejemplo, cuando es periférico, cuando es un foquito muy pequeño o cuando tiene un comportamiento atípico, porque el toxo es definitivamente lo más frecuente de uveitis posterior
en nuestro medio, pero lejos, pues casi un altísimo porcentaje son toxo, pues eso lo han mostrado estudios muy bien hechos de Alejandra de la Torre, que se ha ocupado pues de recoger información, pero pues uno sin el estudio sabe, porque pues es que toxo es una cosa de prácticamente todos los días, mientras que las otras son rarezas que lo ponen a uno a estudiar cada que las ve. Entonces, si el toxo no es típico y llega un toxo negativo, un IgG negativo, entonces, como tú dijiste, eso tiene un valor negativo muy bueno, o sea, probablemente no es un toxo y debo buscar otra etiología. Lo que no le veo ningún valor, no lo he visto nunca, y muchos estudios lo muestran, es el IgM. El IgM para el seguimiento del toxo ocular no tiene ningún valor. Tiene valor en el seguimiento de la toxosistémica, pero en el ojo lo que sirve es lo que usted ve. La lesión está respondiendo, la vitreritis está disminuyendo, se está formando una cicatriz, la visión está mejorando. Eso es lo que sirve para saber cómo va el toxo. No sirve la IgM. Entonces no tiene oficio que la pidan. Sin embargo, todo el mundo pide IgG, IgM. ¿Para qué piden IgM? Hay Yo no. creo que en términos generales eso es correcto. Eh, una de las razones pues hay el IgG, hay el IgM, hay el test de avidez y hay el PCR. Esos Ujú. serían las pruebas que uno tiene para esto. Eh, una de las razones de la gente que solicita el IgM también es que los fenómenos de persona que habló la doctora se producen básicamente es con IgG, no con IgM. Entonces, si uno sospecha que puede haber un fenómeno de persona, entonces esa tiene una validez importante y lo importante no es que la gente diga es que eso es agudo, no, sino que se produce porque es que la IgM de toxo también se puede quedar por muchos meses positiva. Pero inicialmente lo que tú dices es correcto, el IgG es importantísimo. Si el IgG te sale negativo, hay que switchar el cerebro porque posiblemente es otra cosa. Hay que tener eso en cuenta. Pero si sigues sospechándolo, si sigues, a pesar de que el IgG y si piensas en fenómeno de persona y el IgM te salen negativos, la prueba siguiente tendría que ser un PCR, si sigues pensando en toxoplasma. Esa es otra de las pruebas que va hacia hacerla rápidamente, la IgG toxo en el consultorio. Entonces esas son cosas que nos van a facilitar la aproximación inicial a todos estos pacientes. Pero ¿estás de acuerdo en que el IgM en Sí, toxo es que ocular el IgM no es, inicial no, el IgM inicial en toxo ocular no tiene una validez, no es lo que te una va a va- decir cómo está no es respondiendo el... no es lo que lo que te va a decir. También Ok, preguntaste sobre cuánto tiempo la duración del tratamiento. Pues nosotros sí. generalmente lo que hacemos en enfermedades infecciosas es que nos guiamos con lo que ustedes van diciendo, ¿sí? En esas herpéticas, pues, esas necrosis retinianas agudas o en el POR. Mientras ustedes nos digan que hay inflamación y hay vasculitis, uno sostiene el tratamiento. Y generalmente cuando ustedes ya no, la inflamación ya ustedes consideran que no hay inflamación en general yo dejo al paciente unas 4 semanas más con tratamiento, pero me guío siempre por lo que ustedes están encontrando desde el punto de vista de la visión directa. Entonces, 4 semanas más después de que está quieto y Eso lo cicatrizado. hago yo como Caso de una, herpes. sí, como eso, en Sí, esos lo herpes, conozco. ¿no? Como una seguridad adicional, ¿cierto? Eso es lo que generalmente hago. Entonces, cuando tú me mandas el paciente y me dices, ya el proceso inflamatorio, ya no veo vasculitis, no hay inflamación, nada, y generalmente yo le digo al paciente, no, entonces tome 4 semanas más Ajá. del tratamiento que le estemos dando. Y recuerden la diferenciación, ¿no? El ganciclovir es mucho más importante en citomegalovirus que los otros antivirales. Sí, lo que sí es cierto es que el valaciclovir oral sí es muy efectivo. Pues yo no veo ya necesidad de hospitalizar Y, pacientes. los, y ese tiene la ventaja que lo puedes usar cada 8 horas. Eh, Mientras el aciclovir lo tenés que hacer más repetitivamente. Ah, eso y no funciona. olvidarse que
esos inhibidores de DNA, esos antivirales, producen nefritis intersticial. Entonces hay que estar controlando la función del riñón porque uno se puede tirar el riñón y producir una nefritis intersticial que puede llevar a una falla renal crónica al paciente. Esa es mi preocupación de quedarse con ese antiviral por meses y meses. Y yo digo a veces, Buena hidratación y control de la función del riñón. bueno, ok. Bueno, si hay alguna otra pregunta, algún otro Sí, comentario, aunque ya... doctor. Hay dos ¿Sí? preguntas en el chat. La doctora Natalia Gudelo dice, ¿hay alguna indicación de pantofotocoagulación temprana en estos pacientes? No, no, yo diría que no. Panfoto o fotocoagulación temprana, no. Se ha usado y se ha escrito, y yo lo he usado para las toxoplasmosis recurrentes, cuando usted ve en el borde de la cicatriz, vuelve y aparece, y luego vuelve y aparece. Entonces, se ha descrito hacer láser alrededor de las lesiones con con el objetivo supuestamente de matar a punta de disparos la mayor cantidad de parásitos. Eso mientras el paciente está en tratamiento, ¿no? Y muchas veces con esteroides simultáneos. En necrosis retinal aguda se ha ensayado y el resultado es malito. Es que la retina necrosa y estos pacientes terminan en desprendimiento casi siempre. Entonces, sí, ya en cirugía, y casi siempre terminan en cirugía y con silicón. Ya en cirugía, pues le hace uno una barrera a la zona de necrosis, pero si la necrosis sigue progresando, y eso progresa muy rápido de periferia a centro, pues eso se come todo, ¿no? Entonces, pues lo importante es controlar la actividad viral y no tanto el láser. Entonces yo diría que en general no, en casos muy específicos de toxo. La otra pregunta? Sí, doctor. La otra pregunta es de la doctora Denise para el doctor Corrales. Dice, en Bartonella, ¿cómo se hace el diagnóstico serológica? ¿Qué pruebas se piden? Mm, Pues en Bartonellosis también hay el IgG y el IgM. Es que los laboratorios de nosotros no, en general no tienen, y hay PCR lógicamente de las secreciones, pero los laboratorios de nosotros en general no tienen Muy demorados. cómo hacerlo. Se demoran Exactamente. porque lo tienen que mandar a Entonces, laboratorios de referencia. Entonces, exactamente. al momento en que le Eh, informan a uno, ya es rato que el paciente se sí, murió, claro. ya es rato que lo Hay, detectó. hay Entonces, un nos proceso toca, adicional, Castro, aprovechando que está mucha gente aquí conectada, es mirar lo de viruela del mono, pues la alerta que se acaba de lanzar por la Organización Mundial de la Salud. Cali ha tenido como 24 casos en estos últimos 6 meses diagnosticados en Cali por esta cosa de las migraciones. Hay una cosa que me parece importante, un artículo reciente sobre esos pacientes porque produce necrosis aguda de la córnea cuando se presenta en esos pacientes. Muy contagiosa, por cierto. Y lo interesante es que la trifluoridina funciona en esos casos. En el caso de que ustedes sospechen o tengan un caso de estos que los consulten, parece que actúa por lo menos disminuyendo la progresión rápida de la lesión cuando afecta a la córnea. Entonces, ténganlo en cuenta para si se presenta algún caso, se los mandan. queda Es una comprometido alerta Raúl mundial y queda nosotros que comprometido tenemos a la darnos una migración a través. charla de viruela del mono y si quiere recluta a un residente para que le ayude con la parte oftalmológica. Está lista, cuando quieran la hacemos. No, pues La no es sino que podemos, nos diga, dígale la a podemos hacer. Blanquita cuándo la Yo puede la dar. cuadro con Blanquita y hacemos una charlita sobre viruela del mono porque cada vez vamos a tener, este es el segundo brote y este brote tiene una letalidad mucho más alta que el primer brote del 2022. No, muy importante que aprendamos. Sí, claro. Gracias, Raúl. Y muchas gracias a Marcela y a todos por su atención. Bueno, hasta luego y gracias. Gracias, hasta luego.